y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto, barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los co-moderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos, y buenos días al amigo que está en la mesa y a todos los radioescuchas. Y el comoderador Abigail Rivera. Buenos días, Abigail. Muy buenos días para todos, los que estamos y los que esperamos que lleguen. Exactamente. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos un par de anuncios en la mañana de hoy. Número 1, sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros prestamos atención en programas subsiguientes a lo que usted nos envíe. Nuestro segundo anuncio tiene que ver con que ahora, gracias al esfuerzo del doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, tenemos los programas de este programa de Voces de la Soberanía grabados por el canal de YouTube. Así que él nos puede decir a los pormenores del asunto. Sí, pueden simplemente vaya a YouTube y ahí en la cajita de búsqueda escribe programa radial Voces de la Soberanía y puede añadir la fecha para que le salga el programa de la fecha que a usted le interesa. Y va a tener ahí todos los programas de este año, todos los programas del 2025 y también la mayor parte de los programas de 2024. Y todavía seguimos añadiendo programas de 2024 y eventualmente hasta de 2023 también. Así que tenemos fácilmente, gracias a su esfuerzo, 2 años y medio de programas que aparecen para que usted los pueda acceder y para su disfrute e información, que es el objetivo nuestro. Allí hay programas que van sobre temas en el problema de electricidad, el sistema eléctrico de Puerto Rico, programas sobre el asunto de lo que es democracia en otros países y en nuestro país, programas sobre determinaciones tanto legales como determinaciones ejecutivas del gobierno de Puerto Rico. Así que usted puede también en la caja de búsqueda puede poner el tema que a usted le interese. Escribe programa radial, Voces de la Soberanía, pone el tema que a usted le interese y le va a salir algún programa en que se haya discutido ese tema. Así que hay palabras guía, que es lo que tú nos estás diciendo,
que se pueden utilizar para buscar cuáles programas en particular tendrían el tema ese que a la persona le pudiera interesar, si es que está en las palabras guías, ¿verdad? Que aparezcan. Así que hay varias maneras de hacer la búsqueda de los programas que pudieran ser de interés. Y también tenemos programas dedicados a la Universidad de Puerto Rico. También. Y al sistema educativo. Y en las elecciones. Para En las 2024, elecciones. Cuando tú miras a ver, de los programas buscados son precisamente los de esa época. Y los programas sobre el asunto de lo que fueron propiamente los programas de trabajo de los diferentes partidos, aunque tuvo que sufrir un poquito para conseguirlos, pero la realidad es que de hecho, hubo uno que discutimos sobre el Seguro Universal de Salud, que este es de los más vistos. Ese es de los más vistos. Y hoy tenemos eso como tema principal. Ya que estás en eso, vamos primero a darle el buenos días aquí al hombre que está más o menos aterrizando, Gabriel Andrés Rodríguez Fernández, como moderador de nosotros. Muy buenos días, compañeros, a Joe allá en los controles y todas las personas que nos están escuchando desde sus casas y sus autos. En el día de hoy tenemos como tema el sistema de aseguros médicos de Puerto Rico. Y tenemos como invitado especial al catedrático, profesor en economía y profesor de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, al profesor Heriberto Marín. El doctor Heriberto Marín pues nos ofreció en el colegio aquí en Mayagüez una conferencia sobre lo que son el sistema de seguros médicos en Puerto Rico, y pues los miembros de este panel les gustó mucho esa presentación, los que pudieron estar presentes para ella, y entonces llamaron la atención a que podíamos tratar de traerle. Él ofreció en venir en persona, pero la vida es siempre llena de sorpresas, algunas bonitas y otras que no tan buenas, pero él está esperando de una de sus hijas un detallito, así que pues por eso no pudo venir, pero está por la magia telefónica. Y me dice Joe que ya se encuentra con nosotros, así que le damos la bienvenida al buenos días a Heriberto Marín. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación de ustedes para estar con ustedes en este programa esta mañana. Buenos días a todos los radio oyentes. Es un placer para mí y honor estar con ustedes esta mañana y lamento no poder estar en persona, pero esperamos en algún momento poder luego conocerlos en persona. Sí, nosotros también. Quisiéramos iniciar nuestra conversación sobre este asunto del sistema de los aseguros médicos de Puerto Rico. Me gustaría iniciar con, pues, usted es un experto en este asunto. ¿Cuáles son las características del sistema de seguros médicos en Puerto Rico? ¿Cómo tú describirías ese sistema de seguros médicos que tenemos en nuestra isla, en nuestro archipiélago? Bueno, yo creo que quizás sería bueno empezar con un issue importante desde el punto de vista económico y conceptual para poder contestar esa pregunta, y es entender cuál es el rol que tiene los seguros de salud en un sistema de salud. ¿Verdad? Y es importante entender que el rol de los seguros de salud es básicamente, lo más importante, es el rol de intermediación financiera, como le llamamos, que es básicamente el rol de ser un puente entre los asegurados, ¿verdad?, los pacientes, y los proveedores de servicios de salud. Básicamente la idea es que usted, cuando usted compra un seguro de salud, usted básicamente entra en un contrato con la aseguradora donde usted paga una prima mensual usualmente, y es como un prepago de los servicios de salud que se espera que usted utilice durante usualmente un año, y ese cálculo de cuánto es esa cantidad que usted va a pagar, lo calculan los actuarios, y los actuarios lo calculan a la base de sus características y de su utilización previa. Así que básicamente lo que usted está haciendo es diciendo a la aseguradora: mira, de estos chavos aquí,
para que tú, cuando yo necesite el servicio, tú entonces puedas asegurarme de que voy a tener el dinero para poder pagarle al proveedor. Claro, también hay una parte que nosotros pagamos del bolsillo, que es lo que le llaman los deducibles, los copagos, que es algo que sale directamente de nuestro propio bolsillo en el momento que usamos los servicios, ¿verdad? Pero ese es el error más importante de los seguros, es garantizar que usted pueda accesar los servicios cuando se necesitan. Y es bien importante entender entonces, que las aseguradoras no son proveedoras de servicios de salud. Heriberto, antes de que termines antes de ese detalle, que es básico también entender que hay muchas personas que se suscriben a un seguro, algunos de los cuales no van a utilizar el seguro quizás por este año próximo, utilizarán el otro más adelante, pero es el dinero acumulado de muchos suscriptores lo que hace posible el que haya dinero disponible para pagar gastos médicos que de alguna manera alguno de nosotros pudiera tener. Eso es el detalle, ¿no? Sí, eso es bien importante que lo mencione porque eso es lo que se llama el concepto en inglés risk pooling o en español fondos mancomunados. Y es que en esencia los seguros se convierten en un mecanismo social donde nosotros garantizamos que la gente que realmente necesita usar servicios puedan usarlo, pero ¿cómo se financia eso? Se financia a través de lo que pagamos todos, independientemente de que usted use o no use servicio. Es decir, en un seguro de salud, para que sea financieramente estable y viable, usted tiene que tener gente que son lo que llamamos gente de mayor riesgo, que son gente que por su grupo de edad, por sus condiciones de salud, es bien probable que tengan que usar servicios, y gente que sean que sean sanas, ¿verdad? Relativamente, que sean más jóvenes, y que posiblemente no van a usar el servicio durante ese periodo de tiempo. Así que el seguro funciona como este fondo donde vamos a pagar, pero no todo el mundo, como usted dice, va a usar servicios en un periodo dado. Así que en ese sentido los seguros, ¿verdad? Como mecanismo, como un instrumento social, es un mecanismo de solidaridad social, ¿verdad? El problema viene, y vamos a hablar sobre eso, es cuando cómo se administra y se gerencian esos seguros, si se hacen de una manera cuyo objetivo sea el maximizar ganancias para los accionistas o los dueños de esas empresas, o se hace con el propósito de maximizar el bienestar social y la salud de la población. Y ahí es que viene el problema que tenemos en Puerto Rico. Oye, Heriberto, actualmente el asunto de los seguros en Puerto Rico no son seguros públicos, son propiamente privados. Aún lo que serían esos intermediarios para casos como Medicare o Medicaid también son intermediarios privados, ¿no? Correcto, si la inmensa mayoría de los seguros obviamente son privados y son con fines de lucro, y quizás aquí darle unas estadísticas, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, para que sepan, alrededor de, aquí estoy buscando los números, el 64% de la población que tiene un seguro en Puerto Rico, que es alrededor de 3 millones de personas, están asegurados bajo programas que son de origen público, que se financian con fondos públicos, como es el Plan Vital del gobierno, que es un 42.7%, que eso se financia con fondos de Medicaid y de otros programas federales y fondos estatales, y un 21.7% con Medicare, ¿verdad? Que saben que va dirigido a la población de 65 años más, y que todos nosotros a través de nuestra vida productiva vamos aportando a ese seguro cuando nos descuentan de nuestro salario, ¿verdad? A través del impuesto de Medicare. Y el restante son privados. Eso en términos de población, en términos de prima, de cuánto es el dinero que se mueve, pues esos dos programas, Medicare y el Plan Vital en Puerto Rico, representan alrededor del 83.5% de los fondos que se mueven en términos de las primas. O sea que la gran mayoría de las primas que en Puerto Rico se cobran, pues seguro, provienen de estos programas públicos, ¿verdad? Que en esencia son programas de índole socialista, como se pueden ver. O sea, Medicare y Medicaid, estos programas se financian con impuestos que todo el mundo paga y que está dirigido a garantizar que la población, en el caso de Medicaid, la población de bajos ingresos, y en el caso de la población de mayor edad, ¿no? De adultos mayores,
puedan tener un seguro en el momento en que lo necesiten, y que son las poblaciones que usualmente son más vulnerables. Si se dejaran por su cuenta, son los más vulnerables a no poder acceder al servicio, porque sus ingresos en general pues serían por debajo de lo que necesitarían para poder pagar por los servicios. Oye, Heriberto, dijiste 63% es el dinero financiado a través de esos dos programas. No, 83.5%. 83%. 0.5% y 64% de los asegurados caen en esos dos programas. Pero y es importante señalar que aquí es importante entender que aunque tenemos casi 3 millones de personas que están aseguradas, y déjenme decirles, estos datos vienen del Comisionado de Seguros de Salud de Seguros de Puerto Rico, hay cerca de entre 200,000 y 300,000 personas en Puerto Rico que no tienen un seguro de salud. Ok, sí, Okay. Esa era mi próxima pregunta, si todo el mundo en Puerto Rico estaba asegurado, y no, hay casi 300,000 personas en Puerto Rico que inclusive son trabajadores puertorriqueños que no están asegurados ni públicamente ni por el medio privado. Correcto, y ese número varía y también depende de la fuente de donde se saca el dato, porque depende de cómo se estime, pero ese número varía también por las circunstancias socioeconómicas del país. Ustedes saben, pues, fenómeno de la migración que hemos tenido, usualmente ustedes saben que la migración es selectiva, usualmente la gente más joven es la que migra, y precisamente la gente que tiende a no tener seguro son del grupo de los más jóvenes. Así que posiblemente mucha gente que no tiene seguro son parte del grupo que migra. Así que dependiendo del balance de esa migración afecta también el número total de personas que no tienen seguro de salud. También hay porque pues conozco de primera, vamos a decir, de primera fuente o de primero testigo, de personas que están trabajando, pero si están en una compañía que no es muy grande, y entonces esa compañía, pues, por las razones que sean, y esa compañía pudiera ser una escuela privada, uh-huh. Si no tienen el dinero para pagar el seguro médico para sus empleados, pues entonces esas personas estarían trabajando, pero no consiguen el asunto de el seguro. Así que ellos están en esos 300,000 que no tienen seguro. Correcto. Entonces las personas tienen que o comprar ese seguro privado individual por su cuenta, ¿verdad? O si cualifican por el ingreso, tratar de a ver si cualifican el seguro público, usualmente en caso de Puerto Rico, bajo Vital, o en Estados Unidos, ¿verdad?, como se conoce Medicaid, que de hecho hay literatura que dice que en Estados Unidos muchas de estas grandes empresas, y no voy a mencionar nombres, ¿verdad?, pero grandes empresas que tienen muchos empleados pero que no le pagan mucho, muchas veces lo que le hacen es que en vez de pagarle un seguro médico, ¿verdad?, pues entonces lo refieren a que soliciten en su estado a ver si cualifican para Medicaid. Entonces el estado termina, ¿verdad?, subsidiándoles el seguro médico. Y eso es otro elemento importante que hay que entender. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, el mecanismo principal, bueno, más en Estados Unidos, porque en Puerto Rico obviamente por tener por nuestro nivel de ingresos, Medicaid y Medicare tienen un rol bien importante, pero en Estados Unidos, donde el sector más importante de seguro es el sector privado, la gente básicamente obtiene su seguro a través del patrono, ¿verdad? Y como veremos, eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de tener un seguro que cubra a toda la población, porque eso trae unas desventajas. Pero básicamente ese es el panorama. Ahora, si me permiten, ver una cosa que quería mencionarle, a todo lo que estaba planteando al principio. Espérate, Heriberto, antes de que brinques, tengo aquí a Gabriel que quiere primero saludarte y segundo hacerte una pregunta. Saludos, Gabriel. Saludos, doctor. Muy buena conferencia la que dio en el colegio, pude estar allí. Sí, qué bueno. Cuando presentaba allí, por cierto, los mitos, que eran los mitos del sistema, correcto, el nombre de la conferencia, estuvo muy ilustrativo. Una de las cosas que surgía, ¿verdad?, y que surge de lo que nos está diciendo, los planes médicos, estas compañías que ya ninguna es verdaderamente puertorriqueña, todas son norteamericanas ahora, actúan de intermediarios financieros en el sistema y están encargados de cobrarle a los que pueden ser los usuarios de los servicios médicos y pagarle entonces a los proveedores.
pero Correcto. también cubren muchas otras cosas que no es pagarle a los proveedores, porque por experiencia propia sé que cada vez lo que le pagan a los proveedores es menos Correcto. y el dinero está yendo para otra parte. Sí, bueno, esa pregunta pues me sirve de punto de partida para hablar sobre eso de los mitos. Yo en esa conferencia hablo de que tenemos 3 mitos que son los que tenemos en la industria del seguro ha tratado de propagar a través de las últimas décadas. El primero es la baja rentabilidad de la industria, el segundo de que es una industria bien competitiva y tercero de que no es posible establecer un seguro universal. Pues eso que se plantea está relacionado al primer mito, de que la industria es una industria poco rentable, y ustedes pueden ver en los medios de comunicación que tienen, ellas se dedican, ¿verdad?, a través de sus portavoces, de plantear de que es una industria donde las aseguradoras tienen márgenes de ganancia bien bajitos, ¿verdad? Y hablan de menos de un 1%, de un 0.2, 0.6%. Y ahí el argumento mío, y el que yo en la conferencia pues desmiento, es que el problema es que la forma en que ellas calculan y reportan ese margen de ganancia para reflejar rentabilidad es incorrecto, porque ellas utilizan la fórmula tradicional que todos conocemos, la mayor parte conocemos. Usted divide su ganancia bruta o neta entre su ingreso, ¿verdad?, de la empresa, y lo multiplica por 100 y saca un margen. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la industria de seguros de salud, el problema es que ellas incluyen en esa fórmula, en el denominador, incluyen como ingreso todas las primas que ellas cobran. Y el problema es que ellas no pueden incluir todas las primas que ellas cobran, porque el de los 80-85% de esa prima corresponde al ingreso de los proveedores, de los hospitales, de los médicos, de los dentistas, laboratorios, etcétera. Y ese ingreso no les corresponde a ella, porque ellas no produjeron el servicio o el de salud que esos proveedores le dieron al paciente. Así que solamente ellas pueden reclamar el 15%, como del 10 al 15%, y ahí es que viene precisamente el tema de en que ellas invierten ese 10-15%, ¿verdad? Además de que tratan de pagarle, no de pagarle suficiente a los proveedores a través de tarifas bajas, pues también en qué le invierten. Y ahí ese gasto administrativo, nosotros hemos hecho estimado, ¿verdad?, de que ese gasto administrativo, básicamente cerca de la mitad, el 50%, de hecho que ese gasto administrativo para el 2024, para que sepan, fue de $1.475 millones. 1.475 millones de dólares en gasto administrativo de unas y de otras. De toda la industria de seguros de salud en Puerto Rico, según reportado por el comisionado de seguros de Puerto Rico, los informes anuales. Eso, o sea, es tres veces incluye el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Correcto. Y eso no incluye los 80 y pico millones que se ganaron, que tuvieron en ganancia. Esa es la parte del gasto administrativo. ¿Y qué incluye eso? Nosotros hicimos unos estimados donde básicamente la mitad de ese gasto, más o menos, 730 millones, corresponde a la parte esencial de la función de ella, que es la parte de intermediación financiera, gestión de riesgo, de la facturación, etcétera. Ahora, el restante tiene usted que casi un 40%, 576 millones, estimamos, que son gastos de publicidad, en comisiones, mercadeo, venta, en cabildeo, ¿no?, la legislatura, etcétera, y más o menos como un 11% se va en otras gestiones que ellas hacen, que tienen que ver con quizás con el área de salud, por ejemplo, programas de educación en salud, de monitoreo, de control de condiciones, ¿verdad? Pero el hecho es que gran parte de lo que ellas gastan, ¿verdad?, está dirigido a la parte del negocio de la aseguradora y no a la parte de lo que realmente es esencial en su función, ¿no? Sí. Oye, eso es bien importante entenderlo. Heriberto, déjame ver si yo estoy entendiendo esto razonablemente bien, porque yo miro el periódico con gran frecuencia y yo veo anuncios a página completa de diversas aseguradoras en todo Puerto Rico, no importa que el periódico sea El Vocero, El Nuevo Día, El Primera Hora, el San Juan Daily Star, o sea, yo veo anuncios a página completa, esto no es una esquinita, además de los anuncios que aparecen pequeños por otras páginas de los periódicos, así que en la televisión, en la radio, así que me parece a mí que el mercadeo, si tienen para gastar en mercadeo y competir entre unas con otras,
Entonces parece ser que el negocio es no más conveniente, es bien lucrativo. Bueno. Porque si no, yo no estaría anunciando. Si yo no tuviera posibilidades de que el negocio me sea lucrativo, yo no voy a estar anunciando. Claro, y de hecho la publicidad que ustedes ven de las aseguradoras es en todos lados, en los programas de televisión, en estaciones de radio también, en los otros comerciales, en los periódicos, una cosa increíble. Pero lo que quería recalcar entonces es que las aseguradoras, ¿verdad?, en ese mito 1 del que yo hablo, ellas reclaman que tienen un margen de ganancia bajito. El problema es que no están utilizando la fórmula correcta. La fórmula que yo planteo que es la fórmula correcta que ellos deben utilizar para medir rentabilidad hay dos indicadores, que es lo que llaman en inglés el return on equity, o el rendimiento sobre el patrimonio neto, que es básicamente el ingreso neto, que es la ganancia neta dividida entre el patrimonio neto, y también otro indicador, que es lo que se conoce como el rendimiento de la gestión de riesgo, que es básicamente el ingreso neto entre los gastos administrativos, etcétera. Cuando usted mira estos dos indicadores y hicimos el cálculo con los datos de las propias aseguradoras para el periodo de 2015 a 2024, encontramos que el ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio neto, era casi un 7%, la mediana del 2015 al 2019, y casi un 6.6% de 2020 al 2024. Y el de la tasa de rendimiento de la gestión de riesgo era alrededor de un 6%. O sea que básicamente la rentabilidad real de la industria de seguro es de un 10 a un 11 veces mayor de lo que ellas reportan, ¿verdad?, en términos de su margen de ganancia, que es el indicador que entendemos que es el incorrecto, de la forma en que ellas lo están ¿verdad?, calculando. Oye, así que Heriberto, si yo por ejemplo como negocio menciono las estadísticas de un año en particular que son las peores y las de los años mejorcitos no las menciono, ahí yo no estaría siendo muy honesto en mi presentación de la información. Eso ocurre en esta industria. No, déjame decir lo que pasa. Es bien importante recalcar que yo estoy hablando de la industria como agregado, ¿no? No estoy hablando de ninguna aseguradora en particular. Cuando miramos la industria en su totalidad, en los últimos 10 años, el único año en que ya han tenido pérdidas a nivel agregado fue en el 2023. ¿Ok? Pero ya tuvieron ganancias millonarias. Por ejemplo, en el 2017 tuvieron 177 millones de ganancias. En el 2020, que fue el año de la pandemia, 232 millones. En el 2021, 182 millones. En el 2023 sí tuvieron pérdidas a nivel agregado, aún así hay unas que tuvieron ganancias. Y en el 2024 tuvieron 89 millones de ganancias totales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es, y aquí es bien importante, y esto está relacionado al segundo mito del que yo hablo con respecto a la aseguradora, y es que ellas dicen que son un sector bien competitivo. La realidad es que no es un sector tan competitivo. ¿Por qué? Porque realmente la industria de seguros de Puerto Rico se comporta como un oligopolio, ¿verdad? Que ustedes saben, en economía, oligopolio se refiere a cuando tú tienes una industria en un mercado donde tienes 2 o 3, 4 compañías que son las que controlan el mercado, las que tienen mayor poder en el mercado en términos de clientes, en términos de ingresos, ventas, ganancias, y el restante de los competidores están en un rol minoritario, secundario, ¿verdad? Básicamente están sujetas a lo que estas industrias controlan en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? En Puerto Rico, para que ustedes sepan, estudios que se han hecho recientemente sobre el particular, uno que se hizo en 2023 por los economistas Ramón Cao García y José Cao Alvira, que lo hicieron para el comisionado de seguros, si tengo entendido, encontraron que los 3 sectores que les dije ahorita, los 3 mercados que existen dentro del sector de los seguros, que es la parte del plan vital, Medicare y privado, cada uno de esos submercados se comportan como oligopolio. Y ellos lo midieron utilizando un índice que se llama en economía Herfindahl-Hirschman. Y ese índice, si usted pasa de 2.500, según el Departamento de Justicia Federal, significa que el mercado es oligopolítico. Y los 3 mercados estuvieron por encima de 2.500. Inclusive ahora ese índice bajó a 1.800 más recientemente. Así que
no importa cómo lo mire, son tres sectores bien oligopolísticos. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene ahí, ¿verdad? 3, 4 compañías de seguro, y no quiero mencionar nombres, que entre ellas controlan más del 50% de las primas, más del 50% de los gastos administrativos y más del 50% del patrimonio neto de la industria. Oye, Heriberto, en Puerto Rico el número de compañías que venden, vamos a decir, seguros de salud, que pudieran ser seguros de salud primarios, ¿no? Para yo ir al médico y que me pague lo que sea, o al dentista o a los lentes, y eso distinto de los seguros de salud para casos catastróficos, que son otra cosa, ¿verdad? El número correcto. de compañías de seguros de salud primarias en Puerto Rico son ¿cuántos? ¿10, 12 de ellas? Bueno, mire, yo he estado recogiendo estos datos desde hace, ¿verdad?, unos cuantos años, utilizando los informes que someten las aseguradoras al Comisión de Seguros, y ese número pues un poco ha variado de año a año, porque hay aseguradoras que han entrado, están un tiempo y luego se han ido o han cerrado, y otras que entran nuevas. Así que ese número puede estar, tiene como que un piso de 11 por lo menos aseguradoras que yo he recogido datos, pero puede ser que hay algunas que son pequeñitas que puede subir ese número a 12, 13. Y hay aseguradoras que no le someten datos al comisionado de seguro porque por su situación legal particular. Un ejemplo es el seguro del Hospital de Asilo Mutuo, el seguro de socios, porque eso para efecto del comisionado de seguro no se considera como un seguro tradicional y hay una legislación, o sea, esa legislación no les aplica a ellos de igual manera. Entonces ellos no tienen que someterle datos al comisionado de seguro, pero yo diría que por lo menos son alrededor de 11, pero pueden ser 2 o 3 más, pero serían chiquititas. Eso que tú mencionaste, por ejemplo, de la sociedad del auxilio mutuo, es casi como si ese seguro funcionara como una cooperativa de algún tipo entre esos. Sí, porque tiene obviamente tiene lo que llaman un standing de cuando fue que empezó, fue hace mucho antes que empezara la regulación o leyes más tardías de seguro, y tiene un elemento de mutualidad, ¿verdad?, que viene de la ley de España, que la hace ser como que una especie diferente, ¿verdad? Así que en ese sentido no le aplica la misma reglamentación. Un detalle que no quería que se me quedara a mencionar es que cuando usted compara cuál es la rentabilidad de esas 3 o 4 aseguradoras que están dominando el mercado ahora mismo en Puerto Rico versus el resto de la industria, por ejemplo, estas 3 tuvieron un retorno sobre el patrimonio neto promedio para el de 2020 a 2024 de un 20%. Eso significa, y el resto de las aseguradoras solamente tuvo un 0.2%. O sea que ellas están múltiples veces mucho más rentables que el resto de la industria. De hecho, lo que está pasando es que tienes un grupito de aseguradoras que están teniendo muchas ganancias, ¿verdad? Y hay otras que son más pequeñas que están ahí en break, lo que llaman break even, ahí punto de empate, o algunas inclusive que están teniendo pérdidas. Por lo tanto, es un mercado bien desigual, ¿verdad? Que los jugadores en el mercado están en condiciones bien diferentes, ¿ok? Y eso es bien importante porque implica que esas aseguradoras que tienen mucho poder imponen su poder también sobre el resto de los jugadores del sistema de salud, si quieren decirlo. Por ejemplo, le imponen tarifas insuficientes, muy por debajo a los proveedores. Muchas veces esas tarifas están por debajo de los costos de producción o no les dan un margen, ¿verdad?, de ganancia suficiente. Y esa es la queja constante de los médicos, los hospitales, ¿verdad?, los proveedores. Le retienen pagos a los proveedores, ¿verdad? Excluyen a proveedores de las redes. Y obviamente también muchas veces le dan servicio a los pacientes cuando realmente sí tenían derecho a los servicios. Y están constantemente auditando y monitoreando la utilización del servicio, tratando de reducir la utilización al mínimo posible. Así ese es el costo de ese poder que tienen ellas en el ¿verdad? Sí. En el mercado. Heriberto, voy a evitar entrar en la anécdota yo como dueño de un laboratorio clínico, lo que podría decirle lo que hacen con los proveedores, los planes médicos, pero creo que es importante pasar
a la conclusión de que este sistema no está funcionando para beneficio de la población, sino para beneficio de esas 3 o 4 compañías principalmente, y uno preguntarse si no hay alternativa. ¿Qué alternativa puede haber? Porque si mal no recuerdo, el tercer mito que ellos están vendiendo todo el tiempo y promoviendo con su cabildeo, que mucho que ganan en cabildeo, es que no es posible un sistema universal de salud, que es lo normal en el resto de los países del mundo. ¿Cómo es que en Puerto Rico no se puede? Bueno, vamos, por lo tanto, es importante, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿verdad?, de mucha gente que hemos trabajado desde hace muchos años, de diferentes movimientos políticos que lo han promovido, como el PIB en su programa de gobierno, otras organizaciones también lo han promovido, es que necesitamos en Puerto Rico sacar el lucro, ¿verdad?, del sistema de salud, o por lo menos minimizarlo, ¿verdad?, y particularmente la parte de seguros, tener un seguro nacional de salud o un seguro universal de salud que cubra a toda la población, ¿verdad?, y que funcione por lo menos con una entidad que lo maneje, que puede ser una corporación pública, una cooperativa, un fideicomiso, puede haber diferentes, ¿verdad?, formas de organizarlo, pero que sea sin fines de lucro y que tenga representación de todos los sectores del sistema de salud. Y en ese sentido, pues, la evidencia es clara a nivel mundial, ¿verdad?, de cuando, por ejemplo, cuando usted compara el sistema de salud de Estados Unidos, que es el sistema más privatizado que hay, ¿verdad?, y los intereses fines de lucro, cuando usted mira los indicadores de desempeño del sistema de salud de Estados Unidos en términos de acceso, de equidad, de resultados de salud, ¿qué sucede? Que es el peor sistema, comparado con países que son más o menos países ricos igual que Estados Unidos. De hecho, les recomiendo a ustedes y a los lectores que entren en la internet y busquen el website de una entidad que se llama The Commonwealth Fund, que es una fundación de Estados Unidos que se ha dedicado por décadas a estudiar los sistemas de salud, y ellos publican cada 4 años un informe que se llama Mirror, y el último es de Mirror 2024, donde ellos comparan el sistema de salud de Estados Unidos contra 10 o 11 países, que son usualmente países ricos europeos. Y ¿qué ocurre? Que cuando usted hace la comparación, Estados Unidos en todas las dimensiones queda último menos en una de ellas, y la razón principal por eso es porque no tiene un sistema, ¿verdad?, un seguro de salud universal que cubra a toda la población. Nosotros hemos hecho estimados, ¿verdad?, y si quieren entrar en esos detalles, hemos hecho estimados con los datos de las propias aseguradoras en Puerto Rico, ¿verdad? Lo hemos utilizado en una base de datos para hacer un análisis que le llamamos econométrico, y hemos estimado, ¿verdad?, que nosotros lograríamos, bajo un seguro universal de salud, donde tuviéramos a todos los 3.2 millones de habitantes en Puerto Rico, ¿verdad?, los tuviéramos cubiertos bajo un mismo seguro de salud universal, nosotros pudiéramos generar alrededor de, ¿verdad?, casi $1,000 millones en ahorros en el sistema de salud, en la parte de los gastos administrativos. Esa parte que les dije ahorita, que eran 1.475 millones, básicamente podríamos bajar a eso en $1,000 millones de pesos, ¿verdad?, o sea, una reducción de 65.8%, y podríamos coger esos fondos que ahora las aseguradoras de salud se los chupan, lo podríamos utilizar para entonces invertirlos en la parte importante, que es el cuidado de salud. Y eso implicaría que esos $1,000 millones se los podríamos entonces inyectar al plan de seguro de salud universal para la parte del gasto médico, de forma tal que entonces podemos aumentar la prima a los proveedores, y también podríamos entonces cubrir a los casi 300,000 personas que ahora mismo no tienen un seguro de salud en Puerto Rico. Y no solamente serían los gastos administrativos, me imagino que todo ese dinero que se va en publicidad y cabildeo, pues también se podría utilizar ahora para cubrir esos gastos. Es que ese gasto es parte del gasto administrativo, para eso ahí entraría ese gasto, lo estaríamos prácticamente eliminando o reduciendo al mínimo, porque siempre el plan necesitaría tener unos fondos para poder educar a la población, ¿verdad?, promover mensajes de salud, pero sería obviamente una diferencia del cielo a la tierra. Oye, y entonces el asunto de las bonificaciones a los ejecutivos de las diferentes compañías, todo eso que también cae en los gastos administrativos, todo eso también se iría en justicia
a lo que sería el servicio a los necesitados, a la gente Correcto. que tiene que recibir el servicio de salud. Correcto, ese sería el objetivo. De hecho, nos decimos un estimado de actualmente en Puerto Rico, cuando digo actualmente, solo de 2024, siempre hay un rezago, ¿verdad?, en los datos, pero no, supuestamente, como usted mire, por lo menos todo lo que reportaron las aseguradoras, en lo que imprima, ¿verdad?, el gasto administrativo, lo que se gastó en reclamaciones médicas, el gasto fue más o menos de 14.905 millones de pesos en 2024. Nosotros estimamos que si hiciéramos una simulación de qué hubiera pasado en 2024, si hubiéramos tenido un seguro social universal, hubiéramos tenido alrededor de casi el mismo gasto. De hecho, un chilín menos, 14.846 millones. Pero con esa misma cantidad de dinero hubiéramos podido hacer el sistema más eficiente, darle 1.000 millones de pesos más al sistema para la parte de servicios de salud, aumentar las tarifas a los proveedores, cubrir a toda la población con los mismos chavos que estábamos gastando en el 2024. O sea que a la pregunta, ¿tenemos suficientes chavos? Porque esto es bien importante. Uno de los argumentos de las aseguradoras históricamente es que con un sistema universal, primero que no es viable, porque que eso nos va a costar más, que va a ser más burocracia. La respuesta es todo lo contrario. Va a ser más eficiente y menos burocracia, porque ahora los proveedores solamente van a tener que facturar a un solo seguro, ¿verdad? Eso asumiendo que todos los servicios de salud los cubrimos bajo ese seguro social universal, ¿verdad? Así que el mito se rompe de que no, económicamente, de que no es viable. Todo lo contrario, es viable y es más eficiente que el sistema fragmentado, ¿verdad?, que tenemos ahora, que es un problema enorme, ¿verdad? Claro, y déjeme aclarar esto rapidito. Nosotros estamos conscientes que necesariamente ningún ningún país que tiene seguro universal cubre todos los servicios, ¿ok? Siempre hay servicios que se cubren hasta un nivel, o servicios que quizás entienden que no son costo efectivos y se dejan fuera. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que si se establece en Puerto Rico, pues siempre va a haber un mercado secundario, ¿verdad?, o complementario de seguros privados que van a estar ahí para cubrir los servicios que no cubre el seguro social universal. Lo importante es que toda la población, todo, desde que nacemos hasta que morimos, que es otro elemento importante. Si tenemos un seguro social universal, usted se lo damos desde que nace, como el seguro social. Ahí usted va a tener, se le da su tarjeta de seguro universal y usted lo va a tener toda su vida hasta que fallece. Por lo tanto, usted va a estar cubierto toda su vida, va a estar cubierto, no importa su estatus civil, no importa su ingreso, no importa sus condiciones de salud, no importa su estatus laboral, que eso es bien importante, ¿verdad? Así que son ventajas de tener un seguro social universal, ¿sabes? Así que nuestro argumento es que desde el punto de vista salubrista, económico, es viable y es, de hecho, no solamente viable, es necesario que nos movamos a un sistema de salud como ese. Y entonces podemos resumir, sé que hay otras ventajas, de cuales podemos hablar más, pero hay dos ventajas que veo bien grandes. La primera es que está todo el mundo cubierto todo el tiempo. Correcto. Y que en estos momentos pues tenemos como 300,000 personas que no están cubiertas y eso es un problema muy serio. Y muchos de los que están cubiertos pues quizás mañana no lo estén o por un tiempo no lo estén, dependiendo de su condición laboral o ese tipo de cosas. Ese es el primer punto importante. El otro es que va a haber mucho más dinero. Estamos hablando de aproximadamente $1,000 millones al año para que los beneficios o para el cuidado de salud, ¿no? Para pagar por los servicios de salud que la gente necesita. Oye, Heriberto, siguiendo esa línea de pensamiento que lleva allí Juan Carlos, porque a veces uno se preocupa, algo que tú mencionaste, que las aseguradoras las aseguradoras privadas, en su celo por maximizar sus ganancias, pueden retrasar, denegar servicios al necesitado y también retrasar y denegarse pagos a aquellos proveedores que hayan provisto el servicio. Y ese detalle también, si se pudiera llevar una cuenta de todas las ocasiones en que las aseguradoras me retrasan o me deniegan el servicio,
para todos los efectos yo caigo dentro de los no asegurados, porque aunque yo esté pagando el asunto, no estoy recibiendo el servicio, y eso significa un abuso desde el punto de vista de las aseguradoras. Y además, ellas tienen una cuadrilla de ejecutivos y de funcionarios y de gente que están al teléfono para decirme si yo puedo o no puedo recibir el servicio. O sea, esto es una cosa terrible. Claro, y ese tema es bien importante, porque uno de los problemas que bajo el sistema actual, que es fragmentado, ¿verdad? Cada aseguradora tiene sus propias reglas de cómo ellos pagan y cómo se hace la facturación y, ¿verdad?, etcétera. Pero eso impone un costo administrativo y un costo de oportunidad bien alto a los proveedores. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos, tiempo, esfuerzo que los proveedores sean ellos mismos o su personal de apoyo administrativo invierten en tener que estar batallando con las aseguradoras para lograr que les paguen y que les paguen justamente y a tiempo, eso es un recurso que se está perdiendo, que podría estar invirtiéndose en el cuidado del paciente. Sí, y además, en servicios y en recursos para el cuidado de salud, que ahora mismo los proveedores están invirtiéndolo, peleando con las aseguradoras. Sí, en vez de estar cuidando gente, están ahí bregando en la oficina con los secretarios y papeleos. Correcto, yo he oído tantas anécdotas de proveedores médicos, dentistas, etcétera, que de momento han tenido que faltar un día a atender pacientes para irse a pelear en la oficina de la aseguradora. Sí, y entonces Porque básicamente el otro problema grande es que muchos acaban yéndose. Claro, ese es el otro problema. Entonces tenemos proveedores que entonces al ver eso deciden irse de Puerto Rico, y otros que ya están en su etapa final, quizás ya pronto a retirarse, deciden adelantar el retiro porque no quieren seguir peleando con las aseguradoras. Y entonces eso me lleva al próximo tema, que es el siguiente, que es o sea, yo, ¿verdad? En esta presentación que yo hago y que yo hice allá en el Colegio Mayagüez, pues yo demuestro, ¿verdad? Mi objetivo es demostrar que económicamente, financieramente hace sentido, es lógico. Ahora, ¿eso implica que podemos establecer de la noche a la mañana un seguro de salud universal en Puerto Rico? No. La respuesta literalmente es no, porque, primero, por nuestra situación legal y reglamentaria, dependiente de Estados Unidos, ¿verdad? Hay un elemento importante, y es que Estados Unidos, durante décadas, las aseguradoras se han encargado de cabildear y de lograr que la legislación que se aprueba en Estados Unidos precisamente haga bien difícil que se establezca en Estados Unidos o en cualquiera de sus estados o territorios un seguro de salud universal. Y entonces, como usted mira toda la legislación federal, ¿verdad?, y las regulaciones y los programas tienen un montón de obstáculos que están ahí para precisamente evitar que eso se establezca, porque ya quieren ponerle esos obstáculos, ¿verdad? Así que Puerto Rico, por su situación colonial, ¿verdad?, estamos definitivamente sometidos a esa legislación que nos hace difícil implementarlo. Lo otro es que aun cuando logramos implementarlo, somos conscientes de que hay que hacerlo por etapas, ¿verdad? Esto es un proceso que habría que ir haciéndolo por etapas, quizá primero cubriendo el sector privado, luego incluyendo la gente que va a invitar, luego Medicare, y va a tomar un tiempo hasta que finalmente puede tomar 3, 4, 5 años, hasta que finalmente todo el sistema esté bajo un seguro ¿verdad?, universal. Y ahí podemos coger el ejemplo de otros países que han hecho esto, como por ejemplo, se me ocurren lugares como inclusive Taiwán, que fue uno de los últimos que estableció un seguro ¿verdad?, universal, donde había antes seguros privados. Ahora, el otro tema que imagino que ustedes estarán pensando es el tema del financiamiento de los fondos. Obviamente en Puerto Rico, el 85% de los fondos en gran medida dependen de fondos federales, depende de fondos o programas federales. Entonces, obviamente bajo una situación donde queramos tener nuestra soberanía, ¿verdad?, sea a través de independencia o la libre asociación, ¿qué pasaría? Obviamente, como parte de las negociaciones, ¿verdad?, de los fondos federales, tendría que incluirse esa transición de los fondos que irían a la parte del sistema de salud. Claro, ustedes saben de esto posiblemente más que yo. En el caso de los fondos que son de Medicaid, esos son fondos discrecionales, pero en el caso de Medicare ahí hay un elemento de derecho adquirido, porque todos aportamos, ¿verdad?, para ese fondo. Así que todos esos elementos habría que negociarlos. Sabemos que en última instancia, como país, ¿verdad?, bajo un estatus de soberanía o independencia, tendríamos que nosotros definitivamente tener una economía, desarrollar una economía que podamos asumir
¿verdad? Un mayor rol en el financiamiento del sistema de salud para sustituir esos fondos federales que eventualmente irían transicionándose, ¿verdad? Así De que hecho, eso es parte importante de por qué también esto habría que establecerlo, ¿verdad? Por etapas. De hecho, Heriberto, eso es un planteamiento que el Movimiento de Diálogo Soberanista y CONAVO, los que auspiciamos este programa, le presentamos al país un modelo económico y una visión de país que una cosa va con la otra. Tenemos que Correcto. desarrollar y transformar nuestra economía para que esté al servicio del pueblo de Puerto Rico, y una de las consecuencias de esa transformación pues es lograr una mejor calidad de vida a través de muchos mejores servicios médicos. Uh-huh. Y eso comenzaría con un cambio político, ¿verdad? Que es lo que se plantea, que a través del proceso electoral principalmente, porque es lo que tenemos disponible, hagamos un cambio político que nos ponga en dirección a poder transicionar a esas otras nuevas realidades, a un país diferente, que es posible y que es necesario, porque lo que estamos viendo con la colonia, en el aspecto de la salud y en todos los aspectos, es un deterioro constante, como que se va acelerando en todo, y a niveles de que fuerza a la migración de la población. Así que correcto, y eso me lleva, si me permiten, a dos temas importantes. Uno de ellos es que, ¿verdad? En la Escuela de Salud Pública nosotros tenemos un programa doctoral y un programa académico que se conoce como los determinantes sociales de la salud. Y esto es un concepto que se maneja mucho de la salud pública, que es que la salud, hay un montón de factores sociales y económicos, ¿verdad? Y ambientales que afectan la salud fuera del sistema de salud. Y en el caso de Puerto Rico, yo argumentaría que uno de esos factores bien importantes es el colonialismo. El colonialismo tiene, a través de diferentes efectos directos e indirectos, tiene un efecto detrimental sobre nuestra salud. Pero a la misma vez, ¿verdad? La evidencia demuestra que la salud y la economía están íntimamente relacionadas, y hay como que hay un ciclo de que se da en donde hay un fenómeno donde la salud, mientras tenemos una población más saludable, ¿qué sucede? Eso hace que tenemos personas que son más productivas y que hacen a su vez que la economía eventualmente mejore. Y con una mejor economía tenemos más recursos entonces para poder financiar, ¿verdad? Un mejor sistema de salud, pero también mejorar las condiciones materiales en que la gente vive, que a su vez mejora la salud. Así que hay una relación íntima que se retroalimenta, salud con economía. Y obviamente es importante que para que tengamos un país saludable, tengamos un sistema de salud universal, que todo el mundo participe. Oye, Heriberto, nosotros aquí hemos discutido casos como, por ejemplo, países nórdicos, pero también hemos discutido el caso, por ejemplo, de Costa Rica, en donde parece ser que hay unas iniciativas desde el punto de vista del gobierno de identificar cuáles son las enfermedades o las condiciones médicas más acuciantes y tratar de atenderlas paulatinamente para reducir la posibilidad de que las personas caigan en esas condiciones de salud deterioradas, y que eso es parte de lo que sería un sistema de salud que no es tan solo el de una aseguradora universal, sino es también un sistema de salud que trate de trabajar con las condiciones del pueblo para mejorar su salud, que es al final y a la postre, creo que es la gran meta de todos nosotros. ¿Estarías tú de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, y de hecho, que es algo que mencionamos al principio, yo fui parte del grupo que colaboró en desarrollar el plan de salud del gobierno del PIB para las elecciones de 2024, y en ese programa una de las cosas que enfatizamos es, obviamente, una propuesta principal era el seguro de salud universal, pero desde el principio planteamos que eso no es suficiente. Usted puede tener un seguro de salud universal y aún así no significa que va a poder en última instancia lograr sus objetivos de mejorar la salud de la población, a menos que usted invierta también en toda la infraestructura que tiene que ver con la parte de salud pública. Y la parte de salud pública incluye la parte de prevención, promoción de la salud, educación, mejorar los factores
que directamente afectan la salud, como la vivienda, ¿verdad?, de la gente, la calidad del ambiente, la salud ambiental de la gente donde vive, ¿verdad? Facilidades recreativas, invertir en facilidades recreativas, invertir en educación en general. Una de las cosas más importantes es que usted no puede tener una población saludable si no tiene una población bien educada. Así que el sistema educativo y el sistema de salud están íntimamente relacionados. Así que una de las cosas que hablamos ahí es que se propuso el crear un fondo de inversión de salud pública donde se iban a asignar dinero para todas estas iniciativas a nivel comunitario, a nivel social, para precisamente promover comunidades saludables. Y ahí implicaría todo ese trabajo en comunidad, que también debe ser bien importante, porque las comunidades tienen que empoderarse de su salud, ¿verdad? Y todo esto, en última instancia, lo que hace es que beneficia el sistema de salud, porque en la medida en que la gente desarrolle menos condiciones crónicas, ¿verdad?, haya menos incidencia de enfermedades, la presión sobre el sistema de salud se reduce. Y así los recursos que tenemos disponibles los podemos utilizar de una manera más eficiente y en aquella gente que realmente tiene mayor necesidad. Bueno, Heriberto, aquí en la radio el tiempo vuela con una facilidad tremenda. Así que, pero no quiero que se nos vayan a ir los segundos finales sin darte las gracias muy expresivas a nombre de todos nosotros, incluyendo hasta el último que entró por la puerta. Un poquito tarde. Un chichinín tarde. José Alameda. José Alameda, pero... José, saludos, qué bueno saber que estás ahí. Sí, te venía oyendo por radio. Tuve que hacer unas transacciones de un banco porque quieren cobrar un préstamo que yo pagué. Entonces, olvídate, eso es una de esas aseguradoras. Mira, pero queríamos darte las gracias muy efusivas por tu participación y la información que nos has permitido llevarle a nuestros queridos radio escuchas. Esperamos que en una futura ocasión podamos no tan solo encontrarnos, sino que puedas venir a participar nuevamente de nuestro programa. Me gustaría, me encantaría. Intentaremos la próxima vez llegar hasta allá. Ok, nada, buena suerte en tu gracias de nuevo y que pasen un bonito fin de semana. Gracias, igual también para ti en tus cosas. Y agradecemos a esta emisora en sus 80 aniversarios que nos permite llegar ante ustedes, y a todos ustedes, queridos Radio Escucha, por su audiencia. Desde el punto de vista de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista, hasta el próximo sábado. Quedan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Allison es perfecta. O sea,